Gloria al Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya estamos acá. Nos atrasamos un poco, unos minutos, pero he tenido un día muy largo, muy ocupado. Pero aquí estamos para compartir la segunda parte, que compartimos en YouTube la primera parte de este tema que, como el día de ayer les comentaba, del hermano que nació. Estas notas las hice yo el miércoles 28 de marzo del 2018. Comencé a sacar estas notas. Explicaba el día de ayer los hermanos que se conectaban y estamos ahí, que siempre me ha gustado leer mucho. Me ha gustado leer las diferentes posturas de los teólogos. ¿Sí? La postura arminiana, la postura calvinista, la postura judío-cristiana, y así de diferentes temas de escatología, de la salvación, de temas de la soberanía de Dios y tantas cosas que hay. Y he leído libros de diferentes autores, hermanos, pero les comentaba el día de ayer que hay un libro que sí me impactó mucho. Lo leí, lo estudié y saqué unas notas. Y por eso el día de ayer hice esa grabación, honrando la memoria de un hombre de Dios, del hermano John MacArthur, el pastor John MacArthur, un hombre de Dios que ha aportado mucho para la iglesia, hermano, para la teología de la iglesia. Algunos lo creen que no, otros lo creen que no, como lo explicaba el día de ayer, que no di los nombres y todo, ¿verdad? Pero explicaba el por qué también el día de ayer. Algunos han hecho ciertos señalamientos contra el pastor, pero la verdad que su vida y su legado es innegable. Y el aporte que ha hecho a la iglesia. Y un libro en particular que decía ayer que se llama Avergonzados del Evangelio. Yo sacaba esas notas cuando la iglesia se vuelve semejante al mundo. Tremendo. Y la verdad que es la realidad que se ha vivido en los últimos siglos y se sigue viviendo. Y cada vez se sigue viviendo más. Y más como el pragmatismo ha entrado a la iglesia, como las filosofías humanistas han penetrado las bases de la iglesia, hermano, porque nos olvidamos de lo que Pablo dijo a Timoteo, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y debemos de defender esas verdades, pero muchos lo dejaron en el olvido. Y comenzamos a hablar acerca de la sabiduría, de la sabiduría de los hombres frente a la sabiduría de Dios, y tocamos ayer algunos aspectos, como por ejemplo, pero voy a leer la escritura ahora, mientras se comienzan a conectar algunos hermanos. El texto que estamos ocupando es la primera carta a los Corintios 1, del 18 al 31, y explicamos el día de ayer. Dios bendiga a mi hermano Samuel, un gusto saludarle, bendiciones, que estamos ya en el estudio. Y el día de ayer explicaba de por qué, de las razones por las cuales se escribió la carta a los Corintios, hermanos, Corintios, Éfeso, todas las iglesias a las que Pablo escribió estaban impregnadas de filosofías humanistas, de pensamientos humanistas, como yo voy a explicar uno ahorita más adelante. Ahí, hermano, entonces, con lo que se tuvo que enfrentar el glorioso evangelio de Jesucristo. Dice aquí 1, 18 al 31 de primera carta a los Corintios, dice: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito: destruir la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios, oiga bien, el mundo, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la locura de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Padre y buen Dios, gracias te damos por esta oportunidad que nos da de compartir las verdades gloriosas, Señor, esenciales de tu palabra, de tu evangelio,
que el día de ayer comenzamos a compartir, Padre. Gracias porque en este caminar cristiano has puesto hombres de Dios, Señor, que tú has usado a través de la historia, Señor, a través de la historia de la iglesia, después de los apóstoles y del primero, segundo, tercer siglo, Señor, hasta llegar a la Reforma Protestante y hasta llegar a nuestra época. Tú has tenido un remanente fiel que te ha servido y que se ha comprometido con la verdad de la palabra de tu evangelio, Señor, y sé que siempre lo tendrás hasta el día de tu regreso, en tu segunda venida, oh Dios. Gracias, habla nuestras vidas a esta hora y que toda la gloria y la honra sean para ti por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, ahí estamos explicando al inicio cómo nace el compartir este mensaje, este estudio, hermanos amados. Tengo pendiente algunos estudios ahí que quiero grabar, como el tema de la Trinidad o la pluralidad divina de Dios, que me ha pedido un hermano que grabemos esos estudios. Estoy pendiente también con una serie de estudios de conociendo los dones espirituales. Conociendo los dones espirituales, vamos a ver las diferentes posturas que hay con respecto a los dones espirituales, el cesacionismo, el continuacionismo, otra corriente que se llama el continuacionismo moderado, vamos a ir viendo. Ahí hay pendiente muchas grabaciones, pero ayer iniciamos con el tema la sabiduría humana frente a la sabiduría de Dios, la sabiduría de los hombres frente a la sabiduría de Dios. Y voy a ocupar algo que se llama la ley de repaso, hermano, en la pedagogía, en la enseñanza. Y el día de ayer iniciamos diciendo de que la sabiduría humana, las ciencias humanistas, hermano, y el evangelio bíblico son incompatibles, no pueden mezclarse. Todo intento de combinarlas, decíamos, anula el contenido y la esencia pura del evangelio. ¿Sí? Y decíamos también que no hay problema ahí con las ciencias exactas, como las matemáticas, las físicas, las ingenierías. Incluso también con la medicina, aunque estas ciencias también tienen su límite y tienen su tope, pero no hay problema con eso, ¿no? Que estamos hablando más que todo con las ciencias humanistas que tratan de buscar una solución a los males que aquejan a esta humanidad, como los homicidios, los vicios, las guerras, las envidias, los pleitos, las divisiones, que todo eso decíamos el día de ayer, que es consecuencia del pecado. Las ciencias humanistas tratan de opacar esa realidad y esa verdad y estas ciencias terminan victimizando al hombre y quitando la responsabilidad que él tiene y posee. Y decíamos también el día de ayer que la sabiduría humana tiene la verdad del evangelio como una locura, como algo irrelevante, hermano. Y es así. Estamos explicando el día de ayer prácticamente, pues sí. Las filosofías y los pensamientos filosóficos con los que Pablo tuvo que enfrentarse, hermanos, ahí no fue nada fácil. No fue nada más. Ayer, el día de ayer también comenzamos a explicar cuáles son las diferencias abismales entre la sabiduría de lo alto de Dios en su evangelio y la sabiduría de los hombres. Pero ¿por qué decíamos esto? Mire que voy a adelantarme un poquito acá en mis notas. Y algo que se dio prácticamente en Hechos 17. En Hechos 17, ahí, hermanos amados, Pablo pues se hace notar cuando él está predicando el evangelio, cuando él está visitando las provincias, hermano, greco-romanas, ¿verdad? Y dice ahí la escritura, ahí en Hechos 17, que algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él ahí, hermano, cuando él estaba presentando las verdades del evangelio. O sea, y lejos de estar impresionados, y ellos en vez de estar impresionados por las palabras de Pablo y cómo él exponía las escrituras, hermano, y la elocuencia con que Pablo lo hacía, hermano,
no le pusieron importancia ni relevancia. Incluso algunos filósofos dicen ahí en el versículo 18, de Hechos 17, que se preguntaban, ¿qué querrá decir este palabrero? Decían ellos así, hermano. Y es lo mismo que sucede cuando un hombre de Dios se pone a exponer la escritura, aunque lo haga fielmente. Pero aquellos hombres, hermanos, teñidos y bañados de intelectualismo, de sabiduría de este mundo, que cuestionan todo, se expresan de lo mismo. ¿Y qué? ¿Y eso qué con nosotros? Entonces, ellos dijeron que qué era decir este palabrero en el versículo 18 de Hechos 17. Y la palabra ahí, palabrero en griego, es espermólogo es la palabra que se utiliza, y que significa prácticamente un recolector de semillas. O sea, y se refería prácticamente a los pájaros que recogen con el pico las semillas y la desperdician en la calle. Eso le estaban diciendo a Pablo. Mire, estos hombres intelectuales, qué ofensivos eran, este espermólogo. ¿Qué quiere decir? Como un pájaro que anda recogiendo las semillas y las arroja así para que se desperdicien. Así estos hombres tan intelectuales, hermano, llenos de sabiduría humana, cuando llegó el apóstol Pablo, así lo trataron prácticamente. Pero es porque la sabiduría humana, como lo estábamos hablando, lo vimos en Santiago el día de ayer, dice que es animal, carnal y diabólica, hermano. La sabiduría humana, la sabiduría de los hombres. Y también enseñábamos el día de ayer que la sabiduría humana ha fracasado, hermano, en su intento por hacer de este mundo algo mejor con su pensamiento humanista. Han fracasado en querer poner paro a las guerras, a las enemistades, a los pleitos, a tantas cosas. Las ciencias humanistas han querido tener relevancia, pero han fracasado, ya que solo el evangelio glorioso de Jesucristo puede cambiar el corazón, el ser y el interior completamente de una persona y de un individuo. Ninguna ciencia humanista puede hacerlo, hermanos amados. Es por eso que yo decía el día de ayer que la filosofía, la sociología y la psicología son incompatibles con el evangelio, y cuando tratamos de mezclarlas anulamos la esencia verdadera del evangelio en las iglesias. Pero hay que tener mucho cuidado, hermano. Hay que tener mucho cuidado. Y el día de ayer decía yo que desgraciadamente muchos púlpitos, lo que tenemos ahora son sociólogos, hermano, hombres llenos de sociología, ¿va? Llenos de sociología, y que están más preocupados por los problemas sociales que aquejan a las naciones, que el pecado incrustado en el corazón de los seres humanos. Y así, hay muchos púlpitos que están ahí ocupados por psicólogos, hermano, que lo que están haciendo es dándole terapia a las personas. Terapias que al final no van a servir de nada, hermano. Porque lo que la gente necesita es oír el glorioso evangelio del reino de Dios y arrepentirse de sus pecados y de sus maldades. Eso es lo que la gente prácticamente necesita, hermanos amados. Entonces, cuando le dicen a Pablo, ¿quién es este espermólogo, hermano? Era una alusión despectiva a Pablo y a su mensaje. Y es claro que los intelectuales atenienses, porque eso fue en Atenas, no quedaron hermano asombrados por la erudición y sagacidad de Pablo, pues ellos lo eran también. Eran hombres sagaces e intelectuales. Pero no obstante, Pablo había traído la atención y, oiga bien, despertó el interés de estos dos grupos de filósofos. Escucha esto. Los epicureos se presentaban, se remontaban 4 siglos atrás de su fundador Epicuro. Ellos creían, oiga bien, que escuche, ¿cuál es el pastor y cuál es la filosofía epicurea que era? Ellos creían que todas las cosas suceden por casualidad y accidente. Esa es la filosofía, y eso es lo que sucede cuando usted va a las grandes universidades, ¿no? La creación fue un accidente, fue un gran accidente que sucedió, fue una casualidad, pero nunca no quieren aceptar que atrás hay un orquestador, hay un creador de todas las cosas. Entonces, los epicureos creían que todas las cosas suceden por casualidad y accidente, no tenían un Dios que fuese soberano en su sistema de creencia de ellos, en su filosofía, hermano. Por lo tanto, creían que el desenlace de todo es fortuito
y cuestionable, se puede cuestionar. También creían que la muerte era el fin de la existencia humana, ya no había resurrección, no había nada ahí, se acabó todo. Y es por esa razón enseñaban que el placer, oiga bien, de la carne y de los deleites de este mundo era la meta natural y principal y el bien supremo de la vida. Hay que disfrutar de todo porque darle rienda suelta a nuestra carne. Y esas filosofías habían entrado en algunas iglesias allí, a las que Pablo escribe esas cartas tan maravillosas. Esto es lo que ellos creían. Estos epicureos, hermano, lo que creían ellos. Con lo cual es que libertinaje completamente. Aunque existían también que el placer verdadero solo se encuentra en la vida recta, de modo que tenían una moral muy elevada, algunos también epicureos, tenían una moral elevada. Porque ellos decían también que aunque se le diera placer y rienda suelta a la carne y los deseos, pero el verdadero placer más elevado, decían los epicureos, solo se encontraba en vivir una vida recta y moral. Bien, tenían una moral muy elevada, una forma corrupta del epicureísmo, de los epicureos, hermano, se encuentra y escucha con frecuencia en medios publicitarios, como por ejemplo la frase que hizo popular un comercial allí de cerveza, expresa nuestro hermano en sus notas: usted solo usted solo pasa una vez por aquí, así que atrape todo el sabor que puede, decía él. Eso es el existencialismo moderno, a veces no es más que una variación disipada del epicurismo, hermano. Así es correcto. Y por otro lado tenemos el otro grupo, hermano, de los estoicos con los que Pablo se encontró. ¿Cuál es la filosofía estoica? La filosofía, hermano, en muchos sentidos contradecía a los epicureos. Imagínense, había, y lo que yo le repetía, en las ciencias humanistas, hermano, y en cuanto a las soluciones y las cosas de la vida, siempre ellos no están de acuerdo. Como lo decía el día de ayer yo, que Kant decía que Freud era un idiota y que el otro decía que Skinner, también otro fundador de la psicología, era un tonto. Y no se ponían de acuerdo, y que el otro decía que los otros dos no eran igual. Y explicaba yo el día de ayer que la escritura en el Evangelio, aunque los actores muchos no se conocieron, sino que van miles de años de diferencia, todos compaginaron, hermanos, en la misma idea. Ninguno contradice a otro. Esa es la inspiración divina de la palabra y del Evangelio glorioso. Bendito sea Dios, hermanos, amados. Qué interesante. Aquí está. Entonces, los estoicos estaban en lo contrario en algunas ideas con los epicureos. Ellos eran fatalistas y panteístas. ¿Qué quiere decir panteísta? Que para ellos todo era Dios. El libro era Dios, los lentes era Dios, el vaso es Dios, el árbol es Dios, todo era Dios. Ese es el panteísmo. Esa es la religión de panteísta. Entonces, estos estoicos eran panteístas, dice ahí, hermano. Panteístas creían que hay un Dios detrás de todas las cosas, y que todo sucede porque un Dios lo quiere así. Y es interesante. Esa es la religión estoica, la filosofía estoica. A diferencia de los epicureos, tenían un fuerte humanitarismo a causa de su panteísmo extremo. Eran más humanistas que los otros. Trataban a todo el mundo como dioses. ¿Qué les parece? Por ende, su filosofía era muy altruista. Y en la actualidad empleamos la palabra estoico para hacer referencia a una persona, oiga bien, imposible, que es capaz de soportar el sufrimiento sin expresar sus emociones. Eso se le llama a una persona ahora. Eso, debido al fatalismo de los estoicos, los llevaba a resignarse a la noción de que todo lo que acontecía era por la voluntad de algún Dios, pero no solo del único Dios verdadero. Esa es la filosofía estoica. Y como podemos notar, algunos de estos filósofos paganos estaban
haciendo burla de Pablo, sin escrúpulos, y le llamaban palabrero, hermanos. Pero hubo otros que quedaron intrigados por su mensaje. Parece que el predicador de nuevos dioses, porque lo que predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección del reino de Dios, según el versículo 18. Por eso, por cierto, hermano, es curioso que haya utilizado el plural dioses ahí, el apóstol, de nuevos dioses, dice él. O sea que al parecer habían tenido una confusión con la palabra resurrección, que es la palabra griega anastasis. Estaban tan acostumbrados a personificar todas las cosas como una deidad que creyeron que Pablo estaba hablando de una diosa llamada Anastasia. Interesante. Por eso le dijeron predicador Dios de nuevos dioses. Por ejemplo, ellos tenían dioses para la piedad, para la misericordia, para la modestia. Así que, ¿por qué no tener un Dios para la resurrección? Y es posible que hayan creído que Pablo estaba promoviendo un culto nuevo con dioses nuevos. O sea, sin importar cuál fuera su presunción, el hecho es que ellos querían oír más, hermano. Querían oír más. ¿Sabe por qué? Porque sus almas estaban vacías. Porque la sabiduría de este mundo, hermano, la sabiduría de este mundo, aunque parezca grande, despampanante, intelectual, no satisface ni llena el alma del ser humano. Solo la sabiduría de Dios puede traer satisfacción completa al alma, hermano, de un pecador. Y es por eso que el día de ayer nos quedamos con las diferencias, hermanos, ¿se recuerdan? Entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Y estudiamos la primera diferencia. Y dijimos que la sabiduría humana es temporal. La sabiduría divina de lo alto es eterna. Esta sabiduría que ahora que Dios nos da a través de su Espíritu Santo, a través de su glorioso evangelio, a través de la oración y de la comunión con Él, esa es eterna, siempre va a permanecer por la eternidad. Bendito sea Dios. Saludos, hermana Jenny, Dios bendiga. Dios bendiga, hermana Jenny. Y decíamos de que el día de ayer que la sabiduría humana es temporal, hermano. Esta va a pasar, esta va a desaparecer. Las ciencias en el futuro van a desaparecer, no se va a necesitar ninguna ciencia, ni exacta ni humanista, hermanos, en la eternidad. Solo la sabiduría de Dios, la sabiduría eterna de Dios. Y ahí vimos desde que Pablo les lanza una serie de preguntas que silencian la sabiduría humana. ¿Dónde está el sabio? Dice. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Dice el apóstol. Entonces, la sabiduría humana es temporal. La sabiduría divina es eterna. Y es por eso, hermanos, que, bueno, hay gente que me dice, fíjense que yo he estado con un psicólogo, con un sociólogo. Sí, le voy a decir algo. Las ciencias humanistas le pueden ayudar temporalmente en ciertas dificultades y problemas que usted está buscando, pero son temporales, no son eternas, hermano. Porque el problema del ser humano, como le decía el día de ayer, no es ni económico, no es ni psiquiátrico ni psicológico, no es ni médico. Aunque sí estamos enfermos algunos de nuestros cuerpos, aunque algunos tenemos necesidades materiales, correcto. Aunque algunos tenemos problemas serios, hermano, en nuestros pensamientos y en nuestra mente. Pero el problema más grande que el ser humano tiene es su pecado. Es su pecado. Por lo cual, la única solución es el Evangelio. Es el Evangelio. Entonces, y lo decía ayer, hermano, las ciencias humanistas, en cuanto a la solución de los problemas que aquejan a la humanidad, es como darle una aspirina a una persona que está con un cáncer terminal y un gran dolor. Hasta le puede servir y le puede quizás hasta aliviar el dolor, pero ahí está. Por la raíz del problema siempre va a estar ahí, porque la raíz del problema del ser humano es el pecado, es el pecado. Es el pecado, es su depravidad, hermano. Entonces, vimos la primera diferencia que hay entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Es que la humana es temporal y la sabiduría divina es eterna. Segundo,
Estudiamos ayer que la sabiduría humana es impotente y la sabiduría divina es poderosa. Por eso el apóstol Pablo dijo allá en Romanos, hermano, 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Porque es poder de Dios, hermano. Y porque la sabiduría humana es impotente ante el pecado de la humanidad. Sencillo, hermano. Porque el hombre quedó destituido de la gloria de Dios, según Romanos 3:23. Quedó esclavo del pecado, esclavo del diablo y esclavo del mundo. Y el hombre no se puede liberar a sí mismo de esa esclavitud. Alguien tiene que liberarle. Dios le libera con su poderoso evangelio. Y es por eso que la sabiduría de Dios es poderosa, hermano, que puede cambiar al más perdido, al más hundido en su pecado. Ha cambiado asesinos y a violadores, hermano. Gente que se ha metido en cosas de espiritismo, de brujería. Y el evangelio es tan poderoso, la sabiduría de Dios, que los ha libertado. Y la sabiduría humana es impotente. Ha fracasado la sabiduría humana ante los males que aquejan a la humanidad, hermano. Lo decía el día de ayer yo. Esto es muy importante. Y veíamos también, en tercer lugar, y aquí vamos a continuar ahora con lo del tema que nos quedamos ayer, hermanos amados. En tercer lugar, vamos a ver la tercera diferencia entre la sabiduría humana, hermano, y la sabiduría divina. Tercero, la sabiduría humana es para la élite, es para una élite especial. Y la sabiduría divina es para todos. Es absolutamente para todos, amados hermanos. Qué maravilloso esto. El apóstol Pablo conocía muy bien los miembros de la iglesia en Corintios, hermano. Él había estado varios años con ellos ahí, discipulándoles e instruyéndoles. Así que le recordó, hermanos, los recordó que muy pocos de ellos habían obtenido alguna notoriedad en el mundo. Eso le recordó. Eso es lo que dice el versículo 26 y 27. Y le dice, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios, dice, conforme a la carne. O sea, aquí, hermanos, no habían hermanos con títulos de doctores, ni científicos, ni ingenieros, no había nada, hermano. No había gente, hermano, con títulos humanos, con reconocimientos humanos. Y que yo les voy a decir algo. Yo he visto un fenómeno en la iglesia, hermanos, amados. Pues no sé si estaré equivocado, alguien que me corrija, pero yo creo que con nuestras iglesias llegan hermanos con títulos, hermanos, humanos, y que está bien, se lo han ganado. Pero yo creo que en la iglesia todos somos hermanos. Pero creo que a veces gente se molesta que quiere que se le llame doctor, científico o fulano, ¿me entiende? Adentro de la iglesia, en la congregación de los santos, en la asamblea, y Dios no está viendo ingenieros, ni doctores, ni científicos, ni banqueros. Ahí está viendo, hermano, a sus hijos, a todos por igual lavados con la sangre de Cristo. Pero desgraciadamente la iglesia se ha dejado impactar por eso. ¿Entiendes? Pero Pablo recuerda esta iglesia, hermano, y los elogia. Y les dice, bueno, entre vosotros no ha habido muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, dice. Esta iglesia había estado compuesta en la mayoría por gente sencilla, hermano, por gente humilde, trabajadores, pero que Dios los había llenado y les había dado su sabiduría. Eso es muy importante, porque la sabiduría humana es para una élite, hermano. Pues la sabiduría divina es para todo. Por eso dice ahí que lo más necio, lo más débil. Y dice el 27, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo, dice, para avergonzar los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y menospreciado del mundo ha escogido Dios de lo que no es, para anular lo que es, para que nadie, dice, se jacte delante de Dios.
Entonces, nosotros muchas veces sacamos de contexto estos versículos, hermano, de qué está hablando Pablo aquí, de los necios, lo débil, lo más vil y menospreciado. Entonces, yo he visto a veces que gente dice, pasa a dar testimonio, yo era aquí y yo era allá, decía, andaba ebrio en las calles y me quedaba. Pero el texto no está hablando de esos vil y menospreciados. El contexto está hablando que, hermanos, en los griegos, lo explicaba el día de ayer, cuando Pablo llega a Atenas a predicar en el Areópago, con gente intelectual, gente muy preparada, y les comienza a hablar del Dios Todopoderoso. Ellos tenían su panteón griego, greco-romano, Zeus, el panteón griego, los dioses, ellos sabían muy bien, entendían que había un Dios principal, hermano, entre ellos. Y cuando les empieza a dar Pablo el Dios Todopoderoso y único, ellos comienzan a entender y que se encarnó y que envió a su Hijo. Ellos entendían, porque los griegos entendían eso, que los dioses podían tomar forma humana. Pero cuando les dicen que este Dios muere en una cruz, es un instrumento de vergüenza, de deshonra, y que muere y resucita, se paran y dicen, Pablo, un momento, ¿qué te sucede? Dios no puede morir. Estás loco, Pablo. Y por eso se llama la locura de la cruz. Entonces, esta gente se para los intelectuales y se van. Algunos se quedaron, quisieron oírlo. Pero se acerca toda esta gente, hermano, estas que andaban ahí jalando bultos en el mercado, vendiendo o haciendo aquello y lo otro, gente sin relevancia, sin título. Ellos son los vil y menospreciados que la Escritura habla allí, hermanos amados. Es lo vil y menospreciado que habla, que habla el texto en ese momento allí, hermanos amados. Y así es Dios de poderoso, hermanos amados. Y lo decía con respeto y con amor el día de ayer. Dios no necesita nuestros títulos, hermanos, para que salvar a los pecadores, hermanos, en ningún momento, no, hermanos. Y lo decía de ayer, lo que Él necesita es un hombre, una mujer llena del poder de Dios, de la sabiduría de Dios, de la palabra de Dios, que se pare y proclame las buenas nuevas de salvación del reino de Dios. Y nosotros comenzamos a hacer lo mismo en la calle, con hermanos, tal vez sonido un pica y nos fuimos a predicar en Campo Verde de Lourdes, en una esquina, predicar arrepentidos y convertidos. Arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos ha venido a través de Jesucristo. Y empezamos a proclamar, a llamar a los pecadores al arrepentimiento, hermano, ¿me entiendes? Con la palabra de Dios, el mensaje de la cruz. Y esto es lo que sucede. Pero la sabiduría de Dios es para todos, hermano. Yo he visto gente, hermano, y lo digo. He visto gente a veces predicar la palabra sin tanto conocimiento, sin tantos títulos, no se queda. Qué tremendo cómo Dios usa a estas personas, dice uno, ¿verdad? Verdaderamente la sabiduría de Dios está obrando en estas personas. ¿Entiendes? Y he visto gente con títulos que lo duermen a uno. Porque no está en eso, hermano. No está en los títulos, sino en la sabiduría que Dios ha derramado. Claro, hay que estudiar, hay que prepararnos. Estamos diciendo de que no, hermano, pero no vamos a confiar en eso. Pablo está señalando allí que muy pocos cristianos en Corinto tenían buena educación. O eran poderosos, ricos o famosos, no lo eran, hermanos amados. Además, quienes tuvieron eso en el mundo, ya habrían gran parte de su prestigio, hermano. Al convertirse en cristianos lo habían perdido ya, porque así era en aquella época. Al convertirse en cristianos, la sociedad, la élite, te hacía a un lado, porque eso era algo enfermizo. Y así es, hermano. Entonces, la sabiduría del mundo es para la élite, hermano. Usted cree que cualquiera puede ir a estudiar allá a la Universidad de Princeton, o a Harvard, o a Oxford, hermano. A mí siempre me ha gustado leer y estudiar mucho. Bueno, a mí me gusta mucho la historia universal. Yo tuve una maestra de teología, una mujer. Dios la bendiga, mi hermana. Me quería mucho esa señora. Ya muy mayor. Creo que había dado clases en Oxford, hermano, y había estudiado ahí. Y en las clases de historia universal nos sentábamos a hablar y llevaba mis libros y todo, y los compañeros se dormían. Y empezamos a hablar de las cruzadas
Pero antes hablamos de los godos, los visigodos, los astrogodos y todo eso. Y en la historia universal, cómo Dios ocupó todo eso, hermano, aún para la proclamación del Evangelio. Una mujer muy intelectual, y conocido gente muy intelectual, hermano, ¿ves? Y con humildad, y gente humilde muchas veces, hermano, con tanto conocimiento. Pero aún sabiendo, hermano, que eso, que nuestros títulos, que nuestra intelectualidad no nos van a ayudar a la salvación, no pueden abonar la salvación. Los títulos y los reconocimientos que la gente obtiene aquí les van a ayudar para vivir una mejor vida, obtener mejores ingresos. Pero en cuanto a las cosas espirituales, hermano, no, dice Pablo, esto no abona. Y es lo que les está diciendo a los corintios allí, el apóstol Pablo, que ellos no habían tenido buena educación o eran poderosos, ricos o famosos. ¿Me entienden? Entonces, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad humana, dice ahí, Segunda de Corintios 12:9, hermano. La sabiduría parece locura, según las normas humanas, la sabiduría de Dios. Pero Él de todas maneras utiliza la necesidad de este mundo para avergonzar a quienes son sabios, según este mundo. Y es terrible, hermanos. Y eso nos puede pasar, hay que tener mucho cuidado, en la misma teología, en las ciencias teológicas. En las ciencias teológicas, cuando yo estudio un diplomado de teología judía del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, se mete mucho uno en la cultura, mira qué interesante. Y uno entiende el porqué de muchas razones, hermano, que en la escritura, usted a simple vista que lo va leyendo, no entiende. Pero cuando uno estudia la educación judía, como por ejemplo, hermano, cómo los niños eran educados desde pequeños, tengo un mensaje de eso. Cómo iban a la primera escuela de Beth Semes, de los 5, 6, 7 a 8 años, iban a la primera escuela. Después de 3 años se les enseñaba solo Torah, 5 libros de Moisés, textos memorizar a niños, imagínense. Por eso es que los niños, en la cultura judía, la educación teológica era así, de la niñez comenzaba. Y después escogían los mejores que pasaban. Cada rabino tenía sus 200 niños, 250, los chavales, y los instruían todo el día, los iban a dejar los padres a estudiar la escritura, la escritura, la escritura. Lo que nosotros los creyentes evangélicos occidentales deberíamos de hacer con nuestras culturas, nuestros hijos no lo hacemos. Se los dejamos que los eduque la inteligencia artificial y el internet. ¿Me entiendes? Pero atacamos el judaísmo y la religión, y que aquí, que allá, que... Pero hay cosas dignas de imitar. Después de esa escuela, los mejores pasaban. Ahí yo tengo un mensaje de eso. Lo voy a grabar un día. Los mejores, que eran 50, quizás de los 200, pasaban a la siguiente nivel, de que se llamaba, hermano, la Beth Mirra, la casa del mandamiento. Y a los otros niños les decían, váyanse, sean pescadores, agricultores, panaderos, que les enseñen una casa. Pero ya iban instruidos con la Biblia, con la Torah. No eran ignorantes. Pero se sentían frustrados aquellos niños, porque el mayor anhelo de un niño judío en los tiempos de Cristo, hermano, era ser un rabino de la palabra de Dios, porque así eran educados en toda la familia. Entonces aquellos niños se iban y se quedaban aquellos y continuaban estudiando. Y ya pasaban al tercer nivel, que era de 12 a 15 años, que se llamaba la Bet Talmud, la casa de la tradición, hermano, del Talmud, de la tradición oral, donde estos chicos ya no solamente memorizaban la Taná, toda la Biblia, profetas, escritos, los Naví, los Ketuvines, que son los libros de la Biblia judía, sino que también, hermanos, ellos empezaban a debatir, les enseñaban cómo debatir. Por eso es que Jesús, cuando se pierde en el Evangelio, que ustedes ven de Lucas, y se les pierde sus padres, lo encuentran ahí debatiendo las escrituras con los rabinos. Para ellos era algo normal en esa época, ¿no? Que un niño de esa edad ya manejaba toda la escritura judía. Pero lo sorprendente de esto, que algunos dicen, teólogos, que Jesús no fue a estas escuelas. No fue. Y les digo porque más adelante le preguntan, le dicen los rabinos, cuando él está predicando y la gente lo está oyendo, y los fariseos llegan y le dicen, dinos con qué autoridad tú estás hablando así, de esta manera. O sea, en pocas palabras, la cultura hebrea le estaban diciendo, ¿en qué seminario estudiaste? ¿En qué seminario he estudiado?
Así le dijeron, porque había muchas escuelas rabínicas de la época. Y Jesús le respondió y le dijo, no, yo no he ido a ningún seminario. Y le dijo, esta autoridad no viene de los hombres. O sea, no me han instruido ustedes, no que mi Padre que está en los cielos. Y es por eso que algunos estudiosos dicen que Jesús no fue, hermano, a estas escuelas rabínicas de chico. Porque él es la sabiduría, él es el conocimiento. Pero son cosas de debate que se dan ahí. Y ese es el problema, que estas escuelas se llenaron de tanto orgullo en su ego. Y nos puede también pasar a nosotros ahora, que así, hermano. Hay tantas posturas teológicas, hay tanto, y tenemos gente tan preparada, así como este hombre que salió hablando mal del pastor hermano MacArthur, y lo que dijo, me quedé, dijo que es un teólogo de tercero. Yo dije, qué ego, a lo que llegue el ego humano, los títulos y lo orgullo en el ser humano, ¿no? No podemos ser humildes. No nos gusta en nuestro ego y nuestro orgullo cómo Dios usa a otros, hermano. Qué terrible eso. Yo me quedé pensando. Y es por eso que decidí hacer este estudio, este homenaje al pastor. En ese libro, muy buen libro que leí. Yo he leído muchos libros, pero les digo, lea la Biblia, porque otras cosas de las que suceden el día de hoy, en muchos seminarios bíblicos, es que les meten un montón de libros a la gente y la Biblia no la leen, hermano. Cuando yo he preguntado, a ver, hermano, ¿y cuántas veces has leído la Biblia en tu vida? Ni siquiera un evangelio hemos leído, estamos mal. Y eso es lo que sucedió en los tiempos de Cristo. Hubo un ego, un orgullo también, hermano, aún, que no era filosofía extraña que se estudiaba y todo, sino que era la palabra de Dios. Pero aún eso nos puede elevar a un ego bien peligroso, tener falta de humildad. Y eso es lo que pasaba en lo que le estaba hablando de la escuela rabínica, hermano, de Jesús. Y ahí les enseñaban a estos chicos a esa edad, en la Beit Talmud, a debatir. Y allí se les enseñaba una técnica rabínica que se llamaba, mire, a responder una respuesta con una pregunta. Es una técnica talmudista del primer siglo del templo. Hay que entender eso, si no, la cultura, ¿no? Por eso cuando Jesús le preguntaron, Jesús le dijeron, ¿cuántos han visto eso? Le dijeron, es lícito que paguemos impuestos al César, lo que le iban a meter en un problema serio. Y él dijo, ¿quién tiene una moneda? Eso la dieron. Y la recibió. Y les dijo, yo les voy a hacer una pregunta también. ¿De quién es la cara que está en esta moneda? Preguntó. De César, dijo él. Entonces dieron al César lo que es de César. Talmudista prácticamente que se ocupaba en ese tiempo. Había mucho conocimiento, hermanos amados. Y así les he explicado a los hermanos cuando hemos estudiado, con mis hermanos en Sudamérica, en Cuba, contextualizando la época ya, hermano, de la escritura. Es muy importante. Entonces, pero esto también llevó, hermano, al judaísmo a tener un ego, un orgullo en cuanto a su conocimiento y en cuanto a sus posturas teológicas y todo. Y el que no estaba de acuerdo con el otro era un problema. Mire, eso siempre ha existido. Eso siempre ha existido, hermanos amados. Entonces, pero de algo yo estoy seguro. La sabiduría de Dios es para todo. La sabiduría humana es solamente para una élite, hermanos amados. Sí, porque era una universidad de este tipo, de las que se han dado hasta el día de hoy, incluso en aquel tiempo. Era una universidad de esas, hermano, a un instituto bíblico de esos, no cualquiera. Y así iban y pasaban un proceso, hermano, que terminaban solo unos pocos. Entonces, ahora bien, ¿qué es lo sorprendente que nosotros hablábamos ahí, hermano, con otros hermanos, cuando podemos hablar de la Escritura? Cuando Jesús llega, hermano, yo digo, bueno, ¿por qué no fue a Chamay? A la escuela de Chamay, una escuela llena de sabiduría intelectual, hermano, teológico, doctor de ley. Él no fue a buscar a sus discípulos ahí. Bendiga, hermano José. Por ahí mi hermana también, Belén. Bien, mi esposa conectada, le bendiga. Y no fue a la escuela de Liel. Habían varias escuelas, hermano, eran como 7 o 10 escuelas muy conocidas teológicas, sino que él fue allá y amó a aquellos pescadores, y amó a aquellos otros, y amó a un publicano, hermano, increíblemente. Fue lo mismo lo que le pasó al apóstol Pablo cuando él llegó a predicar a las provincias griegas. Los intelectuales no, hermano. No. Llegó gente insignificante, gente sin relevancia,
Porque aquí se cumple lo que dice la palabra de Dios, que el apóstol Pablo dice. Dice que lo más vil y menospreciado del mundo ha escogido Dios. Lo que no es, para anular lo que es. Y, dice él, pero para que nadie se jacte delante de su presencia. No podemos jactarnos delante de la presencia del Dios Todopoderoso, porque todo viene de Él y por Él, hermanos amados. Entonces, aquí pues prácticamente las cosas débiles, hermanos, para avergonzar a quienes son fuertes, lo vil y menospreciado del mundo, para avergonzar a los que están en inminencia, dice ahí, hermano Pablo, los Corintios. Estamos inclinados a pensar que Dios debe de usar a intelectuales para ganar a otros intelectuales. En el primer seminario bautista que yo estudié, arminiano, hace años, hermano, me daba risa, porque había gente, yo tenía compañeros muy conocedores de la escritura, hermano, manejaban la escritura, la teología, pero como tenían un título universitario secular, no les permitían dar clases. Decían, no, es que este es ingeniero, o este es doctor, este es abogado, él va a saber mejor, hermano. No es así, negativo. Y a mí me daba risa eso, dije, qué tremendo. Porque querían hacer una mezcla, hermano, de las filosofías humanistas con la teología. Y eso no es correcto, hermano. Y eso no es correcto para mí. Entonces, y eso es lo que estaba pasando ahí, pero lo que estamos hablando acá, que estamos inclinados a pensar que Dios debe usar, hermano, intelectuales para ganar a otros intelectuales, pero el hecho es de que nadie es ganado para Cristo por el nervio o el refinamiento intelectual de otra persona, no. Quienes buscan ser impresionados en lo intelectual van a considerar el mensaje de salvación como, hermanos, oiga bien, como una locura, hermano, así de sencillo, y necedad. Y por otra parte, los que han escudriñado las profundidades de la sabiduría mundana para descubrir, hermano, lo que en ella hay, no necesitan ser impresionados por un argumento para convencerse del Evangelio. Sabemos de doctores y profesores universitarios que fueron ganados para Cristo. Escuche esto, por porteros y vigilantes y obreros sin títulos académicos. Oiga, qué interesante. Sí, hermano. Se ha dado el caso de doctores en universidades muy conocidas. Hay testimonio de que el que hace la limpieza ha visto al doctor, hermano, con sus 4 títulos y le iba a predicar el evangelio, sin tanta cosa. Cristo murió por los pecadores bajo la ira de Dios. Papá, sin tanta cosa se han convertido, hermano. No es necesariamente que tenga que tener 4 títulos para evangelizarlo a él y ganarle el título. Claro, si queremos argumentar de cosas intelectuales, ahí sí vamos a fracasar, pero si vamos a predicar el evangelio como es, no, hermano. El evangelio poderoso, el Espíritu Santo lo va a usar y va a usar, hermano, esa palabra poderosa para tocar el corazón de aquella gente intelectual. El Señor diseñó el evangelio de esa manera, hermano, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, la sabiduría humana es para la élite, pero la sabiduría divina, hermano, es para todos. Y Santiago lo vimos en el capítulo 1, de los problemas, las pruebas, las angustias que quedan en este mundo. Dice, si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios en oración y la adora abundantemente y se reproche. En oración no hay que ir a la universidad a estudiar. En oración la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? La sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos la desprecian. Y tercero, hermanos, tercero, cuarta característica, cuarta diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Mira qué interesante. La sabiduría humana exalta al hombre. Y la sabiduría divina glorifica a Dios. Así es. Y por eso dice él, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor, dice. Ahí el 1:30 al 31, así lo dice.
mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor, hermano. Gloriémonos en Él, hermano. Nuestra gloria debe ser Él. La salvación por entero es una obra de Dios. Es una obra de Dios según Efesios 2, 8 al 10. ¿Dónde después está la jactancia, hermanos? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la ley de las obras, dice el apóstol, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Es justificado, la justificación. Así le dice Romanos 3, 27 al 28. Mas el que gloríe, se gloríese en el Señor, dice. Hermanos amados. ¿Saben cuál es el problema? La sabiduría humana quiere ingeniarse un camino de salvación donde la gente recibe el mérito. Es correcto el problema, hermano. Y es porque todas las religiones, hermanos, falsas, todas las religiones, hermano, que están fuera del evangelio de la gracia de Jesucristo y de la fe, por medio de la fe en Jesucristo, hermano, se vuelven filosofías humanistas también, porque ponen en el centro al hombre y quieren buscar otro camino de salvación en su sabiduría para llevar al hombre al cielo por mérito propio. Qué tremendo. Y si no pueden tener todo el mérito, se conforman con parte del mismo. Pero el diseño de Dios, hermano, en el diseño de Dios, ninguno que se salva tiene por qué jactarse. Esto se debe a que Dios hace todo. Él hace todo en lugar y a favor de aquellos a quienes Él salva, hermanos amados. Los que se salvan no contribuyen en lo más mínimo. No contribuyen en lo más mínimo. Aún la fe, aún el don del arrepentimiento y el de creérselo a Dios, dice la Escritura. Eso habla Efesios y eso habla el apóstol Pablo también. Él los escoge, Él los llama, Él los atrae, Él los capacita para que su voluntad soberana, hermano, oiga bien, no la resolución o decisión humana es lo que determina incluso quienes se salvan. Todo es por iniciativa y obra divina del poder de Dios. La salvación es una obra divina, es una obra poderosa, desde el inicio hasta el final, que inicia en Dios y se termina en Dios. En un aspecto de la salvación depende de algo bueno que los creyentes hayan hecho, hermano, o hagamos. En Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación y redención, dice ahí, hermano, el apóstol Pablo a los Corintios. Y tenemos que notar que la esencia de la obra salvadora de Dios puede, hermanos, puede verse en nuestra unión con Cristo. Dios no se limita a darnos sabiduría, justificación, santificación y redención. Lo que hace más bien es colocarnos en Cristo Jesús, en el cual nos ha sido hecha sabiduría, justificación, santificación y redención, según el versículo 30. O sea, de que Dios en su sabiduría y su soberanía nos une con Cristo de tal manera que todo lo que Él, o sea, Cristo es, llegue a ser nuestro, hermanos. Notemos también que la suficiencia perfecta de la obra de la salvación de Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Acaso hay algo más que necesitemos fuera de lo que nos ha sido dado en Cristo? No. Pues claro que no. De hecho, cualquier intento de añadir a lo que Dios ya ha hecho a nuestro favor, hermano, oiga bien, lo que hace es anular la gracia, como por ejemplo lo de Gálatas 2:21 y Santiago 1:17. Cualquier esfuerzo para aumentar su don perfecto tan solo que disminuye cualquier, oiga bien, disminuye, hermano, cualquier iniciativa para ampliar la sabiduría divina con opiniones terrenales, solo empeña su perfección absoluta, ¿Cómo podríamos mejorar la vida por encima de Cristo y su palabra? Nah. Y ahí viene la ciencia y dice, bueno, tú puedes ser un mejor ser humano, sí, o puedes ser acá, y viene la sociología y aquello y lo otro, pero fuera de Cristo y de lo que Él ya dejó no se puede. Hermano, es vanidad, es por gusto.
Qué tremendo esto. Y ahora bien, concluyendo, ¿por qué razón deberíamos discutir filosofía o pensamiento humano? Si estas cosas no tienen que ofrecer nada de valor eterno, solo temporal. En cambio, Jesús crucificado, el Salvador resucitado y Redentor ofrece, hermanos, la única esperanza verdadera para este mundo perdido. Guerras, mire, hermano, la salida de este mundo es animal carnal. Y ve ahorita, yo vi en la mañana un video de unos niños en África, y me pasó por ahí el video, debajo de una lluvia, con unas joyitas pidiendo comida, temblando del frío, hermanos, ahí. Y yo dije, qué terrible, me entró la tristeza. Y dije, la cola de niño, vi una porción de comida, si una bomba, un misil de los que tienen ahí, hermano, Tomahawk, solo con un misil de eso, uno que han tirado, comiera toda esa gente un mes quizás. Pero mire, ¿dónde está la sabiduría del ser humano, del hombre, animal, carnal y diabólica? No le importa. Con sus egos de poder y de ansias y todo, y de qué. Y ahí está, pues es la sabiduría de este mundo. Por Santiago dice, ¿dónde viene la guerra? Y los pleitos, y las envidias, y las contiendas, y las disensiones, ¿dónde vienen? No es de vuestros miembros que combaten. No. Peleáis si ardéis de envidia, dice. Deseáis si no tenés. Ahí está, hermano, la sabiduría de este mundo. Esa es la sabiduría de este mundo. Es animal, carnal y diabólica. Así es, hermano. Y si tratamos de ganarles o convencerles con entretenimiento o argumentos, hermanos, inteligentes, credenciales escolásticas o sabiduría humana y mundana, vamos a fallar y en última instancia, hermanos, vamos a fracasar. Todo ministerio, toda iglesia y denominación que ha dejado de proclamar el evangelio bíblico en el púlpito y ha llevado entretenimiento y ha buscado otras formas de ver un iglesia crecimiento, ha fracasado, hermanos. Han fracasado. Y como dijo un hermano por ahí, aquel que atrae personas a las iglesias para entretenerlas con métodos carnales va a tener que seguir utilizándolos para mantenerlos ahí porque no se han convertido, no han oído el evangelio del reino de Dios. Pero aquel que se ha convertido, él va a oír la palabra y va a querer la palabra y va a desear más. Como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, y va a querer y va a querer y va a desear más, hermanos amados. ¿Por qué? Porque esta sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios, exalta y glorifica a Dios. La sabiduría de los hombres, hermano, exalta al hombre y glorifica al hombre. De que yo he querido compartir eso este día, hermanos amados. Enfoquémonos en la palabra de Dios, ¿no? Enfoquémonos en la palabra del Señor y estudiamos. Si pudiéramos estudiar, estudiamos, está bien. Pero la sabiduría de Dios, el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová, dice la Escritura. Los insensatos la menosprecian, hermano. Así que bendito sea Dios por estos hombres que han llenado de sabiduría y de conocimiento del reino de Dios, del evangelio de Jesucristo, hermano. Y cuando pueda leer usted un buen libro, léalo, pero aquí está la sabiduría. Aquí está, mira. Me dijo alguien ahí, hermano, que vieja esa Biblia que anda, compre otra. No, si tengo colección, tengo un gran montón. Lo que pasa es que las leo, le digo, mira, y las mancho y las escribo mis notas ahí, hermanos. Aquí está la sabiduría de lo alto, hermano. Aquí, miren, la Biblia, 66 libros, 27 Nuevo Testamento, 39 el Antiguo Testamento. Fue escrito en un periodo de 1500 a 1600 años por 40 autores, entre los cuales había pescadores, pastores de ovejas, campesinos, militares, reyes, sacerdotes. Fue escrito en tiempos de paz como en tiempos de guerra. Fue escrita, oiga bien, desde una cárcel como desde un palacio. Fue escrita en diferentes lugares. Esto es, tiene 1189 capítulos y 31.184 versículos, dependiendo de la traducción, hermano. Y esto
Es la sabiduría de Dios que puede cambiar nuestra vida, la palabra de Dios. No la quitemos de los púlpitos, no la quitemos de nuestros hogares, no la quitemos de nuestra familia, no la quitemos de nuestra propia vida, hermano. Porque esa es la poderosa palabra, la sabiduría de los altos, hermanos amados. Bendito sea Dios, aleluya, hermana. Gloria a Dios, el evangelio poderoso de Jesucristo. Así que, hermanos amados, esta es la sabiduría de Dios versus la sabiduría de los hombres, hermanos. Así que, gloria a Dios. Hoy me regaló otro libro de colección. Creo que es el último que escribió el hermano MacArthur. Se llama La guerra contra los niños. Cómo proteger a nuestros hijos bíblicamente. Instruirlos, muy buenísimos. Buenísimo. Así de que, gloria a Dios, hermanos. Estoy orando ahí por unas Biblias que necesito también. Una Biblia de estudio patrística, esa que ha salido, la quiero tener para ver las notas. Esas. También la de la Reforma no la tengo. Teología Reforma. Hay varias Biblias hay unos libros que necesito también ahí. La teología sistemática de Berkos la vi también, la necesito. Así de que, hermanos, leamos y empapemos de la sabiduría de Dios, basada en la palabra de Dios, hermano. Tengamos cuidado con las filosofías humanistas que quieren penetrar en la iglesia, como fue en los tiempos de Pablo, en los tiempos de la iglesia fue, y continúa, esa lucha continúa. Que Dios les guarde y les bendiga grandemente y que Él sea la gloria y la honra, hermano, por los siglos de los siglos. Amén. Así es, hermana Jenny, que el evangelio glorioso sea predicado de los púlpitos, la palabra poderosa, como dice Hebreos 4:12. Padre, gracias te damos. Gracias por darme la fuerza para finalizar esta segunda parte de este tema de la sabiduría, Señor, humana. Es para la élite. La sabiduría divina es para todos. Hasta el más, Padre, vil e ignorante en el mundo, Señor, cuando viene tu palabra, tú lo llenas de sabiduría y de conocimiento de la Escritura y lo vuelves un predicador poderoso, Señor, de la palabra de Dios. La sabiduría de este mundo es impotente, pero la sabiduría divina es poderosa, Señor, porque cambia el corazón y transforma más perdidos, Señor, aleluya. Gracias te damos, Señor, porque tú en Cristo nos has hecho sabiduría, santificación, justificación y redención, Señor. Gracias te damos. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza y la exaltación por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas amadas. Un abrazo a todos. Vamos a continuar ya la otra semana con otra serie de estudios. Dios me les bendiga.